Bien, nosotros continuamos conversando con el doctor Nelson Acosta, precisamente hablando de este observatorio de las autonomías. En la otra parte del programa habíamos dicho cuáles son esas líneas de investigación, pero para todas las personas que nos ven a través de esta televisión a nivel nacional y nos ven a través de las redes sociales, me gustaría que usted aclarara, o sea, porque mucha gente tiende a confundir lo que es federalismo con distinto a descentralización y se comienza como una mezcolanza allí, que federalismo es también centralismo, ¿no? Un poco la palabra. Entonces es importante por qué nosotros debemos ser federalistas y a su vez descentralizados. O sea, ¿cuáles son esos beneficios desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de su equipo que debemos nosotros tomar como alternativa lo que dice el observatorio? Bueno, fíjate, la descentralización es un proceso de carácter administrativo que implica el traslado de un conjunto de competencias hacia los estados. Por ejemplo, a partir del año 1989, cuando se eligen los gobernadores en los distintos estados, comienza ese proceso de transferencia de competencias. Entonces, por ejemplo, se les transfirió las competencias en aeropuertos, puertos y autopistas. O sea, que hubo un intento a nivel de... Transferencias, pero son transferencias de competencias, pero como no están inscritas como derechos constitucionales, pueden ser revertidas, que es exactamente lo que sucedió en la actualidad. Ese es el proceso de descentralización administrativa. Federalizar el Estado implica darle autonomía y soberanía a las regiones de acuerdo a su peculiaridad cultural, política, gastronómica, y fundamentalmente hay que darle lo que podríamos denominar su autonomía financiera, porque si usted no es autónomo financieramente, muy difícilmente puede ejercer esa soberanía. Pero el federalismo también reconoce que el país no es una unidad, sino que es una unidad en la diversidad. Entonces nosotros tenemos estados con un amplio sentido autonómico, que es el caso del estado Zulia, el caso del estado... Y que se creen ya otro país. Sí, se creen, los maracuchos piensan que son otro país. Generalmente los estados fronterizos tienen un sentido de autonomía sumamente fuerte. ¿Y por qué unos sí y otros no, por ejemplo? Bueno, tiene que ver eso con un sentido de pertenencia o cultura, ¿no? Bueno, quizás los estados, bueno, en el caso del Zulia, porque estuvo sumamente aislado del resto del país, igual que los estados andinos. Recuerden que la carretera transandina tiene menos de 100 años, ¿no? Antiguamente, cuando llegaron los andinos por primera vez a Caracas, los caraqueños y los caraqueños los tocaban, pues eran, a veces eran de verdad. Entonces, bueno, la unificación, vamos a llamarla por la vía de la comunicación del país, es relativamente nueva, pero esa comunicación puso en evidencia las diferencias que tenemos a nivel folclore, etcétera, que tiene que ser reconocida, o debe, no que tiene, debe ser reconocida, por eso que nosotros denominamos el discurso federal. Creo que el poder que se acerca al ciudadano es más eficiente. Por eso nosotros, un punto de partida de la distribución del poder es una frase que nosotros utilizamos, que el municipio es mi país. El poder, el municipio es la instancia de poder más cercano al ciudadano. Fíjate que en Venezuela existen 383 municipios, en Francia existen 36.000. Es decir, aquí requeriríamos, por ejemplo, tener 2.000 o 4.000 municipios, porque aquí hay instancias municipales que son extremadamente grandes desde el punto de vista territorial, sin recursos de ninguna naturaleza. Por eso, para crear nuevos municipios y facilitar el acercamiento de la gente a su instancia del poder, hay que crear otras nuevas políticas que permitan precisamente el trabajo aquí, produzco aquí, mis impuestos se quedan aquí. Ahora, para eso también tendríamos entonces que trabajar en el caso de ustedes y si se asume como Venezuela como Estado federal descentralizado, se tendría que trabajar con el sentido de pertenencia de las personas. O sea, entender que si tú trabajas en un estado, en un municipio, debes de producir allí, debes vivir allí y debes colaborar con eso. Porque hay gente, por ejemplo, que vive en Caracas pero trabaja en Miranda, o el caso de Valencia, que vive en Valencia, trabaja en Puerto Cabello. Entonces, no hay ese sentido arraigo cultural, ¿no? Puede ser. Sí, bueno, debe haber una política explícita de fomentar las identidades culturales regionales, ¿no? Bueno, en todas partes del país hay una identidad de las personas, por lo menos aquí en Valencia se habla de la valencianidad, en Zulia de la zulianidad, en Carora, etcétera. Todo estado tiene... Pero ahora los estados ya, usted si no nació en Valencia se puede ir para Barquisimeto, porque uno te está buscando y ya quieres otra... Pero las razones por las cuales uno emigra, generalmente uno emigra de su terruño porque va en busca de mejores condiciones de vida. Pero si esas condiciones de vida por la vía del federalismo fiscal se le permiten, entonces esa migración cesa, ¿no? La migración de los estados llaneros hacia los estados centrales obedece
Bueno, que los estados llaneros son sumamente pobres, pues Cogede es un estado extremadamente pobre, pero si en Cogede administrara sus propios impuestos o hubiese una política de compensación territorial desde el punto de vista impositivo, pues ahí se crearían fuentes de trabajo, etcétera. Pues aquí lo que sucede es que tenemos un sistema altamente centralizado y sumamente ineficiente desde el punto de vista de la asignación de los recursos. Pues fíjense que inclusive en el plano de la crisis eléctrica de hoy día, leyendo, estamos descubriendo que a los caraqueños no le cortan la electricidad, le llega más harina pan. Sí, me dijeron ayer eso. No de sé acuerdo por qué. al gerente de la Polar, bueno, porque es la población de mayor densidad. Hay mayor. Sí, bueno, y un conflicto en Caracas es un conflicto político de trascendencia nacional. Entonces, bueno, eso... Me dijeron, cuando vayas para la marcha, aprovecha el mercado por Caracas. Ah, bueno, fíjate que hasta en eso hay una tendencia extremadamente centralizada. Ayer escuché eso y yo decía, pero ¿qué están diciendo? Los caraqueños viven, que me disculpen los oyentes, yo soy caraqueño de nacimiento, pero los caraqueños viven mejor a costa de la tragedia de los cogedeños, de los guariqueños, de la gente de Apodo. En un país descentralizado eso no ocurre. En un país descentralizado no debe ocurrir, no debe. O sea, bueno, Un país federal, pues. federal. O sea, nosotros tenemos entonces que ahí nos dijeron, acuérdense que si van para la marcha, hagan mercado en Caracas, que ya no hay ningún tipo de problema. Yo no lo sabía, de verdad. Yo realmente no lo sabía. Que es interesante, ¿por qué hoy es posible que tenga viabilidad el planteamiento federal? Bueno, porque las regiones ya tienen una identidad y una densidad cultural y demográfica extraordinaria. En Carabobo hay unas 5, 6, 7 universidades. Es decir, hay una clase media vigorosa, hay un sector trabajador realmente fuerte. Es decir, hay las posibilidades culturales de iniciar una propuesta política de esta naturaleza son reales. Bueno, entonces seguimos apostando a eso. La investigación, ustedes, tengo entendido, ya vamos a hablar quiénes conforman este observatorio, pero yo antes quisiera hablarle porque mucha gente está como en la búsqueda de unirse a proyectos que vayan en beneficio de una sociedad, de una comunidad. Yo pienso que el venezolano está apostando eso un poco para aislarse de tanta política. ¿Qué línea de investigación trabajan ustedes teniendo, por cierto, Carabobo y Venezuela, que lo están viendo a través de la televisión a nivel nacional? ¿Qué línea de investigación están ustedes trabajando? Bueno, particularmente mi persona ha estado más que línea de investigación, reflexiones, ¿no? Reflexionando sobre una nueva área que se llama la neuropolítica. ¿Qué es la neuropolítica? Las neurociencias es una especialidad donde convergen la medicina, la biología, la antropología, la lingüística, la semiología, y que de una manera u otra constituye un paradigma distinto desde el punto de vista de la investigación científica, el que prevaleció a lo largo del siglo XIX y XX. La neuropolítica es intentar comprender cómo funciona el cerebro político. Es decir, Ay, eso es una tarea bien difícil. Pero no, eso me parece bien interesante porque yo también le quería hacer esa pregunta para hablar largo de eso, porque lo vi en su blog, que usted está viendo en pantalla, está el blog y las páginas web de este observatorio, y me llamó mucho la atención la neuropolítica, pero eso lo va a responder en la otra parte del programa. Amigos, ya regresamos a otra parte de nuestra sintonía, la neuropolítica. Están trabajando. Vamos a ver qué nos dice. Entender el cerebro de los políticos. Ya regresamos.